Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted nos está viendo aquí en nuestro canal de televisión por internet o la TV, donde le presentamos las noticias desde el Congreso del Estado de Baja California Sur, México, de hoy, miércoles 16 de noviembre de 2022. Llama el diputado Armando Martínez a aprobar la revocación de mandato en Baja California Sur. Mediante pronunciamiento presentado durante la sesión de este martes 15 de noviembre, el diputado Armando Martínez Vega, desde tribuna y ante el Pleno de las diputadas y los diputados que integran la 16ª legislatura, llamó a acatar el mandato constitucional y aprobar la revocación de mandato en Baja California Sur. Afirmó que desde junio del 2021 el Poder Legislativo ha incumplido con este mandato federal, recordando incluso que hace 5 meses, como fracción del PAN, se presentó una iniciativa para garantizar su armonización, pero que hasta el día de hoy no se ha hablado siquiera del tema. Martínez Vega explicó que para el inicio del procedimiento de la revocación de mandato, se establece que la solicitud deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer periodo constitucional, aplicando en nuestro estado del 10 de septiembre al 10 de diciembre de 2024, por lo que se debe contar, dijo, no solo con la reforma constitucional estatal, sino también con reformas en diversas leyes que determinarán los procedimientos, mecanismos y facultades para llevar a cabo el cumplimiento de un derecho ciudadano establecido con nuestra Constitución General. No se le puede estar negando al pueblo sudcaliforniano un derecho ciudadano constitucional, una herramienta como esta tan indispensable en estos tiempos en la que el mismo titular del Ejecutivo en funciones ha declarado que se encuentra de acuerdo con la revocación de mandato, señaló. El diputado Armando Martínez solicitó al presidente de la mesa directiva, diputado José María Avilés, realizar las acciones necesarias para que el Poder Legislativo cumpla con el decreto federal en el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, impulsado en un principio por el propio presidente de nuestro país, y de esta manera garantizar a los habitantes de Baja California Sur el derecho ciudadano de solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Estatal. Finalmente, dada la presencia de miembros del Magisterio Sudcaliforniano en el Congreso del Estado, quienes han demandado certeza laboral, entre otras justas peticiones, como mejoras en los servicios de salud, el legislador dijo reiterar su apoyo al gremio e invitó respetuosamente al gobernador, profesor Víctor Manuel Castro Cosío, continúe los diálogos en ánimo de lograr acuerdos que beneficien a las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Nombra el Congreso una comisión especial plural que dé seguimiento a los planteamientos del Magisterio Sudcaliforniano. El Congreso del Estado de Baja California Sur nombró a una comisión especial plural que dará seguimiento a los planteamientos y posibles soluciones de las demandas de trabajadoras y trabajadores compensados de la educación y los trabajadores miembros de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dicha comisión especial estará constituida
por las y los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Educativos. Diputado José María Avilés, presidente, diputadas Paz Ochoa y María Luisa Trejo, secretarias, y por los diputados Rigoberto Mares Aguilar y Luis Armando Díaz. Tras la reunión sostenida el pasado jueves 10 de noviembre con una comisión del Magisterio, el Pleno aprobó un punto de acuerdo en el que también exhorta al Ejecutivo Estatal para que considere a la Comisión Especial Plural o representación de la misma como integrantes testigos de la Mesa Permanente de Negociación Estatal, a fin de que las diputadas y los diputados puedan dar seguimiento puntual a los acuerdos que en el seno de la misma se establezcan. De igual manera, se solicitó remitir a la 16ª legislatura de manera oficiosa los planteamientos de solución que se deriven a fin de que el Congreso Estatal, con el conocimiento oportuno de la información, coadyuven en la resolución en la medida que sus atribuciones y facultades legales se lo permitan. Durante la discusión del tema, la diputada María Luisa Ojeda González destacó respaldar por congruencia los fundamentos planteados por el magisterio. No obstante, le externó al iniciador, el diputado José María Áviles Castro, que el punto de acuerdo debió haberse socializado con suficiente antelación entre las y los diputados. Por su parte, el diputado Luis Armando Díaz destacó la buena voluntad de las legisladoras y los legisladores por apoyar la causa del magisterio y reconoció sus derechos para poder lograr el cumplimiento tácito de los derechos y todas las acciones que implique hacer justicia a las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Seguiremos siendo portavoz de las y los maestros hasta que se les haga justicia. Si seguimos insistiendo y somos perseverantes, podremos garantizar un resultado justo en esta lucha laboral, afirmó. En Baja California Sur se amplían los supuestos del delito de violencia familiar para ser perseguido de oficio. La 16ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la ampliación de los presupuestos por los cuales el delito de violencia familiar y violencia familiar equiparada en la entidad se perseguirá de oficio y que ya no sea necesario presentar una denuncia. Integrantes del Pleno aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia referente a dos iniciativas para reformar los artículos 200, 201 y 202 del Código Penal del Estado a fin de modificar que los delitos de violencia familiar y violencia familiar equiparada ya no se sigan por querella, es decir, sin necesidad de que se investigue y se castigue solo a solicitud de la víctima. Ambas iniciativas fueron propuestas por separado por la diputada Eda María Palacios Márquez y María Guadalupe Moreno Higuera ante el crecimiento de los casos de los diferentes tipos de violencia, sobre todo durante el tiempo de pandemia. La diputada Eda María Palacios Márquez reiteró que con esta reforma el delito de violencia familiar se podrá seguir por oficio en los supuestos de que sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o permanente, sea mayor de 60 años de edad, sea una mujer en estado de embarazo o durante los 3 meses posteriores al parto y exista imposibilidad de la víctima de denunciar.
además de que las instituciones de impartición de justicia tendrán mayores elementos para actuar. Por su parte, la diputada María Guadalupe Moreno propuso además reformar los artículos 17 y 35 de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, con la que, una vez publicado el decreto, quedará establecido que en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Estatal Electoral podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas de protección. Asimismo, en el artículo 35 de la misma ley quedará establecido como obligaciones del Poder Legislativo del Estado el mantener actualizadas, promover y difundir las leyes que tengan por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como que a través de la Auditoría Superior del Estado se revisen las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas del Estado y municipios, vigilar el puntual y transparente ejercicio de las partidas presupuestales destinadas a los programas y políticas relacionados con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. En el debate, la diputada María Luisa Ojeda discrepó que sin previa comunicación se le dio trámite al dictamen, pasando por su persona como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Aclaró estar a favor del sentido del dictamen porque beneficia a las mujeres sudcalifornianas, ya que amplía los supuestos por los cuales se persigue de oficio el delito de violencia, pero subrayó estar en desacuerdo de las formas. Plantea el PT reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Baja California Sur. Para garantizar una estructura administrativa moderna al interior del Congreso y fortalecer el funcionamiento administrativo, eficientando de manera eficaz recursos humanos, materiales y financieros con que se cuenta, la bancada del Partido del Trabajo presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur. La propuesta es incorporar en el organigrama institucional los departamentos siguientes: Departamento de Apoyo Parlamentario, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Informática, Departamento de Recursos Materiales y Coordinación de Archivos. En voz del diputado Luis Armando Díaz, los parlamentarios integrantes de la fracción PT, Gabriela Montoya Terrazas, Cristian Agúndez Gómez, Fernando Hoyos Aguilar y Luis Armando Díaz, arguyen que esta iniciativa lleva como propósito atender las diferentes líneas de acción contenidas en el Plan de Desarrollo Legislativo. Asimismo, se adiciona un artículo 74 bis en el cual se establece la unidad de evaluación y control de la Auditoría Superior del Estado, así como sus atribuciones. Estamos convencidos de que el Congreso de Baja California Sur requiere de una reestructuración y modernización administrativa, así como la actualización de su marco normativo para convertirlo en un espacio abierto a la sociedad, expresó en tribuna el legislador, añadiendo que se busca que las y los sudcalifornianos perciban y comprueben que el discurso sobre la ciudadanización de la vida política y de las políticas públicas se está convirtiendo en una realidad en nuestro estado. Esta iniciativa implica reformar los artículos 83 y 97 y se adiciona un artículo 83 bis,
con el propósito de fortalecer las facultades de la Unidad para la Igualdad de Género, al mismo tiempo que se adiciona un artículo 82 bis para establecer las facultades de la Dirección de Comunicación Social. En los artículos transitorios se establecen los tiempos para elaboración y aprobación de la normatividad correspondiente que establezcan funciones, facultades y obligaciones de la estructura administrativa, así como de sus titulares y colaboradores. Armonizan el Código Civil de Baja California Sur para que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Por mayoría de votos, la 16ª Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Civil del Estado de Baja California Sur, con los que se armoniza la legislación estatal al marco nacional y permite que en Baja California Sur sea posible la adopción homoparental. La Asamblea aprobó por mayoría incorporar la segunda lectura, discusión y aprobación del dictamen de las comisiones permanentes de puntos constitucionales y de justicia y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, referente a la propuesta presentada por el coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Luis Armando Díaz, el pasado 31 de mayo de este año. El dictamen de las comisiones coincidieron con los argumentos del iniciador y expuso que, derivado de un estudio de derecho comparado y de acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce que la orientación sexual de una persona o pareja que pretenda adoptar no puede ser considerada como un elemento que se contraponga al interés superior de la niñez. Consideraron jurídicamente procedente adecuar la figura de la adopción a los estándares progresistas que enmarca la Constitución, hacer más flexible el ejercicio civil de la adopción sin que con eso se deba considerar la vulneración de los derechos de los menores de edad sujetos a esos procedimientos. La iniciativa reformó los artículos 94, 98, 410, la fracción 4 del artículo 412, 413, 414, 415, el primer párrafo y la fracción 3 del artículo 416, 418, 438, 440, 458 y 546 del Código Civil para el Estado. En el artículo 94 estipula que la falta de registro de la adopción no quita a esta sus efectos legales, pero sujeta a la autoridad judicial, al oficial del registro civil o a las personas adoptantes o adoptante, según el caso, a las sanciones que procedan por su negligencia. El decreto contempla en el artículo 2 transitorio que a partir de la entrada en vigor del decreto, la Dirección Estatal del Registro Civil tendrá 60 días para realizar las adecuaciones pertinentes. En el debate legislativo, el diputado Rigoberto Mares del PAN expresó que el dictamen no se centra en los derechos de la niñez, sino únicamente en el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo, pues en ninguna parte se plasman elementos con datos duros y científicos que avalen cómo esta reforma mejorará sus derechos, ni se abrió a consulta con expertos, pero tampoco se consultó a la ciudadanía. El diputado Luis Armando Díaz se refirió a que el camino es muy sinuoso para poder concluir el hecho de que un niño, una niña o un adolescente puedan tener
plenitud en sus derechos a tener una familia. Insistió en la oportunidad de seguir construyendo relaciones afectivas en un marco de amor, de respeto, de esa célula básica de la sociedad que es la familia y que no distingue color, religión, sexo, que no distingue condición social. Las diputadas María Guadalupe Moreno y Eufrosina López se pronunciaron porque se dé un cambio que permita a los menores tener un hogar independientemente de si son heterosexuales o del mismo sexo. Se refirieron también a los menores ubicados en las casas hogares que esperan ser adoptados y tener una familia. Aprueba el Congreso de Baja California Sur reformas a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Baja California Sur. En el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por mayoría reformar el segundo párrafo del artículo 6 ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para eliminar la expresión de otra persona y en su lugar adicionar la expresión de una mujer. En el delito de acoso sexual, proyecto de decreto presentado por la diputada María Luisa Ojeda González del Partido de la Revolución Democrática. En ese sentido, quienes integran las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Igualdad de Género consideraron procedente la reforma planteada, toda vez que cumpla con el objetivo principal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, quedando de la siguiente manera. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, sin existir relación de subordinación entre la víctima y el actor, este se exprese física o verbalmente de manera degradante en relación a la sexualidad de una mujer, atentando contra su dignidad o su libertad en un ejercicio abusivo de poder que conlleve a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en una o varios eventos. Con relación a la propuesta de reformar el artículo 183 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur, iniciadora expresó al momento de presentar la iniciativa en noviembre de 2021 que se buscaba dar una más amplia protección al derecho que tienen las mujeres y los hombres a que se les trate con el debido respeto en sus lugares de trabajo, puesto que las víctimas del acoso sexual son de ambos sexos. Los integrantes de las comisiones dictaminadoras no coincidieron con la autora, considerándola improcedente, atendiendo a los elementos esenciales de la teoría del delito, tipicidad, antijurídica y culpabilidad, por lo que si la conducta del sujeto cumple con dichos elementos, se estaría frente a un delito. De lo contrario, introducir mayores elementos, lejos de beneficiar al sujeto pasivo de la conducta típica, se le pondría en situación de desventaja y se dificultaría la adecuación de la conducta al tipo penal. No obstante, en la discusión del tema, la iniciadora, la diputada María Luisa Ojeda González, se mostró en contra por una parte del sentido del dictamen, al señalar que las comisiones dictaminadoras no fueron congruentes con sus argumentos en favor de las mujeres expresados en tribuna a los diputados integrantes de las Comisiones Unidas que presentaron el dictamen. Les dijo:
El respeto se gana y la confianza se conquista. Solo se ha tratado de discursos vanos y huecos. ¿Qué valor tienen los discursos cuando no hay congruencia? Por su parte, el diputado José María Avilés Castro expresó lamentar las expresiones de su compañera Ojeda González al precisar que la solicitud presentada en la iniciativa obstaculizaría las acciones penales y por lo tanto el imputado no entraría a proceso. No se trata solo de voluntad, se trata de racionalidad y congruencia, puntualizó. Yo soy Irma Beltrán y presenté para usted las noticias desde el Congreso del Estado de Baja California Sur, México. Les recuerdo que sus comentarios, sugerencias y aportaciones son muy importantes para nosotros y para ello ponemos a su disposición nuestro teléfono de oficina 612-426-04, nuestro correo electrónico holatv2010@hotmail.com y nuestra página de Facebook Hola TV BCS. Yo soy Irma Beltrán y presenté para usted las noticias desde el Congreso de Baja California Sur. Nos vemos mañana. Hasta luego.